Episodio número 2385. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 19 de enero un diezmo honesto o fiel. En el marco de esta tercera lección, la lección El contrato del diezmo, con el texto a memorizar de Malaquías capítulo 3 y el versículo 10, Malaquías 3:10, traigan todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3 y el versículo 10. Durante toda esta semana hemos estado agotando diversos subtemas dentro de este tema general, el contrato del diezmo. Especialmente el domingo estuvimos viendo el diezmo equivale a un décimo, esa parte que tiene que ver con el Génesis, con el origen, cómo Abraham y Jacob fueron los primeros, antes incluso de que existiera la nación judía, en diezmar y llevar esa parte que le corresponde a Dios. También el lunes estuvimos viendo dónde está la tesorería, y esto tiene un lugar específico, y es en la casa de Leví o en la tribu de Leví. Y obviamente entonces eso nos lleva al propósito del diezmo, que fue la parte que estuvimos viendo el martes, y esto tiene que ver con los levitas. Por esa razón, porque Dios era su heredad. También en la parte del miércoles estuvimos viendo ayer diezmar sobre el ingreso bruto o neto, y cada uno tiene sus implicaciones, aunque al final es un asunto de la conciencia de la persona, si desea hacerlo del ingreso total antes de las deducciones o del ingreso que recibe únicamente. Cada uno, ¿verdad?, tiene sus implicaciones, valga la redundancia. Si es el neto, es toda la vida. Si es el bruto, es hasta que la persona haya recibido exactamente lo que depositó, digamos, en esa parte que tiene que ver con su plan de retiro. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a nuestros oyentes y a sus familias para que juntos podamos serte más fieles a ti de lo que habíamos sido en alguna ocasión determinada, y que esto traiga sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un diezmo honesto o fiel es la parte que corresponde para el día de hoy, donde se nos invita a leer a 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4 y los versículos 1 y 2, para responder a la pregunta, como hijos de Dios y administradores de sus bendiciones, ¿qué clase de personas se nos pide que seamos? Vayamos a la Biblia, y esto es lo que dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2. Ahora sí, respondamos a la pregunta, como hijos de Dios y administradores de sus bendiciones, ¿qué clase de personas se nos pide que seamos? Bueno, aquí básicamente la Biblia ya nos enseñó que se nos pide que seamos administradores hallados fieles. Qué bueno es cuando tú delegas en alguien y esa persona cumple estrictamente lo que tú le pides y quizás te sorprende porque lo hace aún mejor de lo que tú te imaginabas. Así desea Dios que seamos fieles en base a lo que Él nos ha dado a administrar. Por lo tanto, ¿qué significa ser fiel con nuestro diezmo? Esta semana hemos repasado varios de los elementos constitutivos del diezmo. Número 1, la cantidad,
que es un décimo, o sea, un 10% de nuestro ingreso o ganancia. Número 2, llevarlo a la tesorería o al alfolí es el lugar donde se paga a los obreros evangélicos. Número 3, honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. Y número 4, usarlo para el propósito correcto, el sostén del ministerio. Es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia preservar los primeros 3 elementos. Es responsabilidad de los encargados de la tesorería asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Y además, a diferencia de nuestras ofrendas, el diezmo no es discrecional de nuestra parte. El décimo y la tesorería son ambos parte de nuestra responsabilidad. Nosotros no establecemos los parámetros, sino Dios. Si yo no devuelvo el 10% completo de mi ganancia, en realidad no estoy diezmando, sino llevo ese 10% a la tesorería. En realidad tampoco estoy diezmando. ¿Cómo se entiende esto? Una vez más repito, si yo no devuelvo el 10% completo de mi ganancia, en realidad no estoy diezmando. Y si no llevo ese 10% a la tesorería, en realidad tampoco estoy diezmando. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Una vez más, es porque está hablando de aquellas personas que desean darle a Dios, como Caín, lo mejor de lo que ellos entienden, o quizás no lo que Dios pide, sino lo que ellos se imaginan. Pero por otro lado, está aquellos que lo llevan al lugar que ellos desean, sin importar ya donde Dios ha establecido que se lleve. En ese sentido, no se está diezmando. Cuando usted se lo manda a un ministerio independiente de la obra de su iglesia local, de la iglesia donde usted asiste, automáticamente usted está en otra dirección, usted no está diezmando. Eso es lo que se entiende en base a lo que hemos estudiado, en base a lo que dice Malaquías 3:10 y otros pasajes de la Biblia, porque la Biblia habla de que es al alfolí, pero es al alfolí donde te congregas, no es a otro alfolí que debes de enviarlo. Se nos invita a leer en Mateo capítulo 25, los versículos 19 al 21, para responder a la pregunta: ¿cuándo se nos pide que rindamos cuenta de nuestra administración de los fondos de Dios? Número 2. ¿Qué se les dice a los que han sido financieramente fieles? Bueno, vamos a ir a la Biblia, Mateo capítulo 25, versículos 19 al 21. Noten lo que dice. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Ojalá que a cada uno de nosotros el Señor nos diga estas mismas palabras, las dichas en Mateo capítulo 25, en los versículos 19 al 21, pero especialmente en la parte del 21 donde Dios le da la respuesta. Respondamos entonces a las preguntas. Número 1. ¿Cuándo se nos pide que rindamos cuenta de nuestra administración de los fondos de Dios? Bueno, aquí establece que Dios es el que establece el tiempo. Dios es el que dice cuándo debe de entregarse esa rendición de cuentas. Y yo entiendo que esto tiene que ver con el juicio final, porque es ahí cuando tú y yo tenemos que comparecer ante el trono de Dios y decirle exactamente: sí, hemos sido fieles en esto que tú nos has pedido. Tú nos diste talentos, nos diste familia, nos diste diferentes cosas y aquí te la devolvemos delante de tu altar. Y entonces a la pregunta: ¿qué se les dice a los que han sido financieramente fieles? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Traed los diezmos al alfolí, tal y como lo establece
Malaquías capítulo 3, versículo 10, es la orden de Dios. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y se nos ordena que lo devolvamos a Él que le pertenece. Esta cita la encontramos en el libro La Educación, dentro del subtema Principios y métodos aplicables a los negocios. Del libro La Educación, repito, dentro del subtema Principios y métodos aplicables a los negocios. Administrar para Dios es un privilegio único y también una responsabilidad. Él nos bendice y nos sostiene y pide solo 1/10 y luego utiliza su diezmo con el fin de proveer para los obreros evangélicos, como lo hizo con la tribu de Leví durante los tiempos del antiguo Israel. Por eso estábamos hablando en la parte de el martes, que tiene que ver con el propósito del diezmo, toda esta parte. Algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza los diezmos, ¿verdad? El dinero de sus diezmos, y por lo tanto no diezman o envían su dinero a otra parte. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios? Traigan todo el diezmo a la tesorería, pero solo si están seguros de que la tesorería lo está usando correctamente. ¿Es eso lo que dice? Claro que no. La Biblia establece: traigan los diezmos al alfolí. O sea, no preguntes, no cuestiones, no quieras saber más que Dios. No te pongas en la posición de Caín, que Caín le quería decir a Dios a dónde o cómo debía de administrar esa parte que tenía que ver con el sacrificio, cuando en realidad somos nosotros los que necesitamos preguntarle a Dios cómo Él quiere que nosotros administremos los fondos o los recursos que Él ha provisto. Al final, si nosotros le decimos a Dios o hacemos nuestra voluntad en ese particular, no estamos diezmando, no estamos siendo fieles. Cuando yo decido hacer lo que entiendo, ¿verdad? Simplemente mi voluntad, no estoy en ese sentido siendo fiel a lo que ya el dueño me ha dicho. Hay una frase muy famosa en la República Dominicana que bien cabe destacar en esta hora. Hay personas que lo utilizan mal, esta frase, pero hay otros que lo utilizan bien. Es la frase de que hay personas que amarran el caballo donde diga el dueño, aunque se ahorque. Hay que amarrar el caballo donde diga el dueño, aunque se ahorque. Y en ese sentido, pues, no podríamos decir que va a suceder lo mismo, porque cuando Dios te dice que dé tu diezmo o el diezmo, ¿verdad?, que le pertenece a Él, a veces uno dice tu diezmo, o mi diezmo, pero en realidad es el diezmo de Dios. Cuando lo das en el lugar que Él ha determinado y en la forma o en la cantidad que Él ha determinado, que es el 10%, tú estás nada más y nada menos que siendo fiel a lo que diga el dueño, y no te preocupes, el caballo no se va a ahorcar. O sea, no te preocupes lo que va a suceder de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque Dios promete darte a ti y a mí bendición hasta que sobreabunde, sin importar cómo los administradores utilicen ese dinero. Es responsabilidad nuestra, no de ellos, no de ninguna otra persona, no de tu pastor, no de tu líder, no de tu anciano. Es responsabilidad tuya y mía la de nosotros serle fieles a Dios en la parte que Él ya ha determinado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que un diezmo honesto o fiel implica darlo en la parte del 10% y también en el lugar que Él ha determinado. Por lo tanto,
Ya nosotros como administradores sabemos cuál va a ser la respuesta si hacemos exactamente lo que Dios nos pide. Será: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos en esta hora y siempre, y ayúdanos, oh Dios, para serte fieles aunque se desplomen los cielos, aunque veamos que quizás teníamos otros deseos, otros sueños, otros anhelos, otros pensamientos, pero que tú nos ayudes a hacer exactamente lo que tú pides y en la forma que tú lo pides, para que de esa manera haya en nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Que esto se traduzca en una fidelidad tal que podamos verte cara a cara cuando tú vengas en gloria y majestad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, la lección número 3, el contrato del diezmo, con el texto a memorizar de Malaquías capítulo 3 y el versículo 10, Malaquías 3:10, traigan todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3 y el versículo 10. Este ministerio, Audios de Bendición, llega a ustedes por patrocinio de la radio Oasis de Esperanza y también de el ministerio dirigido por Omar Medina, quien es el presidente de la radio Oasis de Esperanza y también es el director de este ministerio, pues está constantemente junto a su servidor enviándole saludos, agradeciéndole por su sintonía y también obviamente dispuesto a recibir sus comentarios, sus preguntas o incluso para que usted pueda enviar su saludo o cualquier información que desee compartir con nuestros oyentes al 484-838-8989. Puede ser una nota de voz vía WhatsApp al 484-838-8989. Es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición y con Radio Oasis de Esperanza sería el 203-302-0397. También vía WhatsApp 203-302-0397. Estamos 24/7 transmitiendo el mensaje de salvación, compartiendo vida, aliento e inspiración. Eso es lo que hacemos en Radio Oasis de Esperanza y Audios de Bendición, que es un ministerio obviamente que trabajamos en conjunto para que todos ustedes puedan recibir estos audios y otros audios que se están produciendo. Ustedes pueden ir directamente a la página principal de Radio Oasis de Esperanza, poniendo en su teléfono o en cualquier dispositivo la página principal www.radiooasidesperanza.org. Una vez más, radiooasidesperanza.org, o pueden poner sus enlaces equivalentes rode.1, así como se oye en letra rode, rode.uno, o también roesperanza.com. Ambos enlaces los redireccionan. El ministerio Audios de Bendición puede ser llámese contactado o puede ser adquirido estos materiales en todos los podcasts y también en YouTube, nuestro canal de YouTube de Omar Medina. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.